estrellas brillan. ¿Qué hermanos está ahí? Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Me voy a apagar acá. Capaz. Voy a dejarlo prendido por si acaso, ¿no? Este que está acá atrás se mueve, se para a veces, entonces voy a tener ese otro acá en la mano. Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Nada más déjenme que yo llegue, hermanos. Usted llegó, yo voy a llegar rapidito. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Lo vamos a leer todos juntos. Versículo 9. Todos juntos. Desde el versículo 9 y hasta el versículo 10. Dos versículos. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Leemos. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias por este tiempo, por su palabra. Ayúdenos, Señor, que podamos entenderla, comprenderla. Señor, ayúdeme a mí mientras la explico, mientras la predico, mientras la enseño, Señor, y obra en nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos ser edificados, y ayúdanos, Señor, a estar abiertos a recibir su palabra, su sana enseñanza, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, déjenme tomar agua aquí rápidamente. Decíamos en nuestro último mensaje de esta serie, hermanos, de Colosenses, que iniciamos no la semana pasada, la anterior. La semana pasada tuvimos al hermano misionero Dan Sutton. Ellos están aquí hoy. De hecho, lo vamos a despedir hoy. Salen el martes. Ya van a salir a Honduras, y él les subo el domingo pasado y dio un tremendo mensaje, hermanos, para nosotros, para la iglesia. Pero este mensaje, hermanos, esta serie la comenzamos el día primero, que fue básicamente el primer día del año, hermanos. Y decíamos, hermanos, en aquel mensaje que nuestro crecimiento en percepción espiritual debe dar como resultado una vivencia santa y una vivencia digna del Señor. De hecho, esa es la frase que Pablo utiliza en el texto de Colosenses. Él dice, por lo cual, bueno, les contaba que Pablo escuchó el testimonio de Epafras, y desde el momento en el que él escucha el testimonio de ellos, o de Epafras, él y Timoteo oraban. Dice, por lo cual desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por la iglesia de Colosas, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, hablando de la vida digna del Señor, ha sido el tema de la intercesión del apóstol Pablo. Básicamente, bueno, él dice que desde el momento en que él escuchó el testimonio de la iglesia en Colosas, él comenzó a orar por esta iglesia. Y la petición de oración del apóstol, hermanos, hasta aquí es, hermanos, a que ellos puedan conocer de tal manera la voluntad de Dios, que ello le ayude a ellos a que puedan vivir, andar de tal manera que, hermanos, su vida sea digna del Señor. Y luego utiliza las frases que vamos a ver: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y si el Señor nos permite, vamos a seguir mirando en el texto lo que Pablo dice, hermanos, aquí en el pasaje. Como dije, ha sido el tema. Ahora Pablo, hermanos, explica brevemente en qué consiste la vida digna del Señor. Fíjese, él está revelado aquí en las Escrituras en qué consiste esa clase de vida que es digna del Señor. Como en otro pasaje de la Escritura, él utiliza, hermanos, una expresión, creo que en el libro de los Efesios, cuando él utiliza, hermanos, dice la frase: andemos como es
digno de vuestra vocación con que fuiste llamados. Una frase muy similar ahí, pero dice, dignos de vuestra vocación. Somos cristianos, andemos como cristianos, eso es lo que está diciendo. Hermanos, y él, como dije, lo explica aquí en qué consiste la vida digna del Señor, y lo va a hacer, hermanos, y lo hace mediante una serie de 6 frases. Él va a utilizar 6 frases. Hermanos, y quiero que vean que todas ellas dependen del verbo andar, porque en el texto, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Así que cada una de ellas, hermanos, dependen de este verbo, y cada una de ellas son de una superlativa importancia para el creyente, porque, hermanos, cuando entendemos esas frases, entendemos lo que implica, entonces vamos a entender en qué consiste realmente una vida que agrada al Señor, y voy a poder autoexaminarme a mí mismo y alinearme a la luz de lo que la Biblia enseña y ver si es que yo estoy viviendo esa clase de vida que Dios quiere que viva, ¿no? Ese es el asunto aquí. Hermanos, si llegamos a entenderlas correctamente, llegarán a ser para nosotros un resumen simple de todo lo que implica la vida cristiana. Voy a, hermanos, a entender, hermanos, en una simplicidad tan, ¿verdad?, resumida, en qué consiste la vida cristiana congruente, consecuente y de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjese lo que estoy diciendo. Una vida cristiana congruente, hermanos, no inconforme, ¿verdad?, que digo pero no hago, o que digo que soy pero vivo de una manera muy extraña, ajena, ¿verdad? Vamos a ver eso. Consecuente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todo eso, hermanos, está en el contexto de eso. Por eso él oraba que conozca la iglesia la voluntad de Dios. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios y vivimos conforme a esa voluntad, entonces ahí es que vamos a empezar a vivir la vida digna del Señor. Gracias a esas frases, hermanos, los creyentes estaremos en condiciones de emprender ahora sí el camino de la fe con mayor conocimiento de causa. Ya sé, hermanos, lo que se espera de mí, creyente. Ya sé cómo, hermanos, puedo vivir esa clase de vida que a Dios le agrada. Hermanos, voy a vivir con un mayor conocimiento de causa, con un mayor entendimiento de quién es Dios. Voy a conocer su voluntad, lo que Él quiere que seamos, lo que Él espera de nosotros. Hermanos, y vamos a conocer, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, o cómo Dios quiere que el creyente viva en este mundo. Cuando conozco su voluntad, cuando lo conozco realmente. Así que vamos a ver entonces, hermanos, cuáles son, y prestémosles atención, hermanos, y toda la atención debida a lo que vamos a comenzar. Versículo 10, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Y luego dice, agradándole en todo. Agradándole en todo. En primer lugar, hermanos, un comportamiento digno del Señor, dice Pablo, es aquel que procura agradar en todo a Dios. En todo. Y fíjese la frase, hermanos, con la que Pablo termina lo que está diciendo. Hermanos, el creyente debe vivir una vida digna al Señor, y para hacerlo debe vivir, hermanos, una vida que le agrade en todo. En todo. Y en todo, hermanos, es una implicación, hermanos, que a veces conocemos lo que implica, hermanos, cuando nos referimos a todo en general, pero, hermanos, a veces parece que se nos olvida, porque queremos agradar a Dios en algunas cosas. En nuestra vida, en algunas áreas agradamos a Dios. En mi manera de hablar, en algunas cosas agrado a Dios con lo que digo. En mis actitudes, en algunas cosas agrado a Dios en mis actitudes. Y no, hermanos, la implicación es en todo, en todo. Dice Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, por lo demás, dice allí, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, y así abundéis más y más.
Dice Pablo, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, así hagas siempre, así abundes, siempre más y más en el día de hoy, agrada al Señor, mañana hazlo con más ganas, con más fuerza, abunda, no, ¿verdad? No mengues en esa meta que tenemos todos los creyentes de vivir una vida agradando a Dios, sino que abunda en ello más y más. Un comportamiento digno del Señor, hermanos, es aquel que procura agradarle en todo. Más literalmente, hermanos, es un comportamiento de su completo agrado todos los días. Diariamente. ¿Ah? Con esa frase, hermanos, el apóstol nos invita a considerar nuestra motivación en la vida. Como por ejemplo, ¿qué es lo que conforma nuestras actitudes y nuestras acciones? ¿Acaso lo es el agradar a Dios? En la manera en cómo yo actúo, en la manera en cómo yo acciono, reacciono. Hermanos, ¿en qué consisten nuestras prioridades o ambiciones? ¿Acaso, hermanos, están sobre el contexto, hermanos, superlativo de agradar a Dios en mis prioridades y en las ambiciones, en las metas que tengo? ¿Cuál es nuestra máxima aspiración en esta vida? ¿Ganar mucho dinero? Bueno, no estaría mal ganar mucho dinero. Pero no, hermanos, entendamos una cosa, nuestra máxima aspiración debe ser, hermanos, a vivir en conformidad con la voluntad de Dios para que entonces nosotros podamos ahora sí, hermanos, vivir una vida digna del Señor, agradándole siempre, en todo. ¿Con qué finalidad vivimos? ¿Vivimos para agradar a Dios en todo? El apóstol Pablo, hermanos, responde a esas preguntas de diversas maneras en varios lugares de las Escrituras, especialmente, por supuesto, los pasajes o los libros que él escribe en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Versículo 9, capítulo 5, segunda a los Corintios, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo, versículo 23, Colosenses capítulo 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y así, hermanos, podemos ir de manera descendida por la Escritura y encontrar frases en las que Pablo, versículo, vez tras vez, nos indica lo que estamos viendo en este momento. De manera, hermanos, que como creyentes, nosotros debemos ambicionar vivir para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que, hermanos, podamos servirles a Dios, para que nosotros podamos serle agradable a Dios. Yo quiero, hermanos, agradar a Dios en mi manera, hermanos, en mi relación con mi esposa, en mi relación, mi trato con mis hijos, en mi relación con usted como pastora, en mi relación, hermanos, en el púlpito cuando esté predicando. Quiero ser del agrado de Dios. Los demás, hermanos, muy poco, hermanos, me importa, la verdad. Quiero agradar a Dios en lo que hago, porque eso es lo que la Biblia enseña y es lo que nosotros debemos hacer, agradar a Dios. Además, hermanos, es bueno que observemos que en esta frase Pablo insiste o hace énfasis en la palabra, como dije, todo. Todo. Porque, hermanos, agradar a Dios debe ser, como dice el texto, en todo lo que hagáis. Con lo cual, hermanos, debemos procurar vivir para la gloria de Dios, para servirle y para hacerle agradable en todo lo que hagamos. En todo. Eso incluye en nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con los hermanos de la iglesia,
en todo, con las actitudes, la manera en que hablamos, la manera en cómo nos vestimos, lo que escuchamos, todo, hermanos, debe ser del agrado de Dios. El Señor mismo, hermanos, debe centrar nuestra atención. Él debe ser el centro de nuestras vidas. O sea, el cristiano, hermanos, debe aprender a vivir una vida donde Cristo sea el centro de su vida. No, ¿verdad? Una persona que está en un rincón que de vez en cuando me acuerdo acerca de Él y de su palabra. No, debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestra conversión. Y es, hermanos, Él el que debemos poner en preeminencia, como dice la Escritura, porque Él, hermanos, merece toda la preeminencia. Nuestra atención, hermanos, debe centrarse en Él. ¿Ya? Desde nuestra conversión, Él es y está supuesto a ser nuestra principal razón de ser. Desde que fuimos salvos. Su gloria, hermanos, debe ser nuestra consideración, como dije, más importante. Que Cristo sea glorificado, que Cristo sea magnificado por lo que hago, por cómo vivo, por si como, lo agrado. Si bebo, lo agrado. Lo que hago, todo lo que hago debe ser del agrado de Dios. ¿Ya? Así que debe ser, hermanos, esa nuestra consideración más importante en esta vida. ¿Ya? En nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con otros, en mi relación con la iglesia. Por eso, hermanos, se dice Pablo a la iglesia de los Efesios, hermanos, él le dice porque para él dice o que Cristo, ¿verdad?, sea glorificado en todo en la iglesia por los siglos de los siglos. Como dice el texto, a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. La meta de la iglesia, hermanos, debe ser glorificar a Dios. Debemos, hermanos, desear ante todo que Cristo sea exaltado por nuestro testimonio, como Pablo decía. Fíjese lo que Pablo decía, sea por vida o sea por muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo está en la cárcel escribiendo una epístola a los filipenses o a la iglesia de Filipos desde la cárcel, y mire lo que está escribiendo, dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza. Pablo está en la cárcel y mire lo que dice, con toda confianza, como siempre, confiando en Dios, ahora también será magnificado Cristo, dice, como siempre. ¡Wow! Una de las razones por la que personalmente creo que Pablo era un tremendo cristiano, que bien haríamos si le imitamos. Dice, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por... Si me matan, gloria a Dios. Y Nerón se lo iba a echar. Se lo echan, le cortan la cabeza. Conoce la historia de Roma. Nerón era el emperador romano que asesinó a la mayoría de los cristianos. Y tuvo, hermanos, la osadía de cortar la cabeza al apóstol Pablo, ¿ya? Y de acusar a los creyentes, a los cristianos, del incendio de Roma y comenzar una persecución feroz contra los cristianos que eran devorados en el Coliseo romano por bestias, por fieras, por leones, que eran crucificados, que eran incendiados en hogueras y puestos por burla de todos que aplaudían cuando las fieras se los comían en ese tiempo. Y Pablo dice, si me matan, gloria a Dios. Si quedo vivo, gloria a Dios. O sea, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y también en Romanos dice lo siguiente, porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Es esto, hermanos, una verdad en nosotros? ¿Es cierto, hermanos? ¿Ninguno de nosotros vive para sí? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Démosle gloria a Dios, somos de Él. Si vivimos es para Él. Si morimos, para Él. ¡Qué bendición!
vamos a estar con Él allá en el cielo, en la eternidad, por siempre. Así que, queridos hermanos, dicho esto, debo decir además que nos resultará difícil saber cómo complacer y vivir una vida agradable a Dios si desconocemos su voluntad. Va a resultar, hermanos, muy difícil saber cómo complacer, cómo vivir una vida que le agrade a Dios si no le conozco personalmente. Si no le conozco, hermanos, no conozco quién es Dios. No conozco lo que Dios piensa, no conozco lo que Dios quiere, no conozco su deseo, no lo conozco. Sé que creó los cielos, sé que hizo la tierra en 7 días, sé que creó al hombre, a los animales, sé que llueve, hace que la lluvia descienda sobre los malos, sobre los injustos. ¿Qué más sabes? Sé que ama a los hombres. ¿Qué más? ¿Qué más conoces de Dios? ¿Conoces que Dios, hermanos, espera que el que está en Cristo sea una nueva criatura, pues ha sido injertado de una nueva naturaleza que lo va, hermanos, a llevar a producir fruto que permanece? ¿Sabes que Dios espera que el creyente viva pegado a esa vid que es Cristo? Él dijo, yo soy la vid verdadera, separado de mí nada podéis hacer. ¿Sabes que Dios espera de eso? La razón por la que no producimos el fruto, hermanos, y vivimos y a veces hablamos y decimos cosas, hermanos, que después, esa semana, hermanos, estaba mi hija sentada comiendo, ¿no? Teníamos una silla que usábamos para ella, ahora le cambiamos la silla porque se hace 2, entonces ahora tenemos 2, se sienta uno en una silla y se sienta el otro en la otra silla. Y mi hija está sentada en la más grande y esa pues no tiene como un cinturón o nada. Yo lo que hago es se la acerco a la mesa, le digo, no te estires tanto, pues te vas a caer. Y bueno, se cayó, se tiró, ¿verdad? Iba a agarrar algo y se cayó. Y hermanos, yo la regañé, hermanos, y le estaba hablando, y de repente, en el momento cuando yo estoy hablando, yo estaba como que, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué le estoy hablando así? Y ya va, perdóname, hija, lo siento, I'm sorry, ¿verdad? Discúlpame. No debía hablarte así. Y después estaba comiendo y estaba, ¿verdad?, asegurándome de que mi hija, hermanos, no pensara que su papá es un ogro y que le maltrata, ¿verdad? No fue el caso, solamente le hablé como no debía hacerlo. Y yo le digo a mi esposa, me siento mal, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué quiero que vea, hermanos? Eso, porque a veces, hermanos, hablamos y decimos y actuamos de una manera, hermanos, contraria a lo que las Escrituras enseñan y parece que no nos importa, ¿verdad? Debería importarte si eres un creyente, tienes una naturaleza en tu vida y hermanos, esa nueva naturaleza no te va a dejar tranquilo cuando haces algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Y cuando viene la corrección, no te enojes. Dale gloria a Dios y qué bendición. ¿Ya? Y arrepiéntete y haz algo diferente. Es eso. ¿Ya? Pero nos va a resultar difícil, hermanos, cuando no conozco a Dios. Eso. ¿Ya? Cuando no sé que la Biblia me dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No seáis ásperos con ellas, viví con ellas sabiamente. Cuando no sé eso, hermanos, entonces voy a hablar, hermanos, para con mi esposa de una manera muy áspera. Hermanos, voy a llegar a la casa, la comida está fría y le voy a decir, ¿verdad? ¿Qué estuviste haciendo? No tuviste tiempo para calentar la comida ni siquiera. Caliéntala tú, hermano. No, hermanos, ahí es donde necesitas vivir sabiamente. Y ir a la microondas y calentar tu comida y no decir algo, hermanos, que vaya a reventar el globito. Pero cuando no conozco eso, entonces voy a vivir, hermanos, y voy a tratar a mi esposa de una manera incorrecta. No conozco la voluntad de Dios. Lo mismo es verdad para conocer, hermanos. Cuando no conoces lo que Dios dice a la mujer que debe hacer en su matrimonio, entonces vas a ser una mujer rebelde, insujeta a tu esposo.
que tu deseo va a ser contra Él. Siempre. Siempre. Cuando no conoces la voluntad de Dios, hermanos, entonces va a ser muy difícil que vivamos una vida que agrade a Dios. Si desconozco su voluntad, hermanos, no voy a poder agradarles. Por eso que Pablo intercede y ora cuando escucha acerca de esa iglesia y ora por esa iglesia de Colosas para suplicarle a Dios que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que sean llenos del conocimiento de Dios. Porque, hermanos, cuando conocemos la voluntad de Dios y vivimos conforme a esa voluntad, entonces ahí es que vamos a empezar nosotros a vivir esa vida que le agrada a Dios. Y nuestra relación con nuestras esposas va a ser diferente. Ahora voy a hablar, hermanos, qué bendición. No que no vas a discutir, pero ya no vas a hacer ese ogro que le gritabas y tirabas la olla, ¿verdad? Y el cepillo y la escoba, no sé, la escoba. El barreno, ¿no? Lo que sea que tiraba, ¿no? Usted sabe. Así que, hermanos, necesitamos crecer en nuestra comprensión de la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos. En otras palabras, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos, hermanos, venir a la Biblia, venir a la palabra de Dios. No a los libros, hermanos, que hablan acerca de Dios y 6 hijos que tuvo Jesucristo con María Magdalena. No vas a conocer a Dios si esa es la clase de libros que lees. Lee la Biblia. Conoce a Dios. Necesitamos, hermanos, crecer en nuestra comprensión de la voluntad de Dios. ¿Qué más conoces de Dios? ¿Sabes que Él es santo? ¿Sabes que Él es justo? ¿Sabes que Él tiene unas exigencias para los creyentes? ¿Sabes que hay un estilo de vida, hermanos, que el que ha sido nacido, el que ha sido regenerado debe, hermanos, vivir y producir esos frutos que la Escritura enseña? Apréndelos y vive conforme a ello. Vivamos conforme a ellos. Necesitamos crecer en nuestra comprensión de la voluntad de Dios a fin de que podamos conducirnos correctamente. Y una vez que conozcamos su voluntad, necesitamos vivir de tal manera, hermanos. Porque sucede esto. Sucede que sé lo que Dios espera y no lo hago. ¿No le pasa? A mí me pasa. Y cuando me doy cuenta que sé que no debía tratar así, entonces, hermanos, lo que sigue es a corregir eso, porque no puede seguir como un estilo de vida, como una manera que vamos a seguir haciendo como que no pasa nada, pues. No cambia. ¿Ya? Cuando lo conozco, entonces voy a poder conducirme correctamente, y una vez que conozca su voluntad, entonces voy a necesitar vivir de tal manera que le agrade cumpliendo su voluntad. En otras palabras, lo decía la semana anterior, vivir conforme a esa voluntad que conozco, que sé. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es su voluntad que vengas a la iglesia. Cuando no vienes, no estás haciendo su voluntad. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Y así podemos seguir con ejemplos, pero se nos va el mensaje y quiero ir al siguiente punto. Lo segundo, hermanos, que nos dice el texto, va a ser, como dije, nuestro siguiente punto. Dice, agradándole en todo, bueno, para que andéis como es digno de vuestra vocación, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Así que nuestro siguiente punto, hermanos, va a ser eso. Dar fruto en toda buena obra. Hermanos, hay algo que necesitamos entender y bueno, especialmente, bueno, para antes de ir allá, y especialmente, hermanos, a quienes leemos y hemos estudiado los escritos del apóstol Pablo en todas sus epístolas, hermanos, para Pablo no había idea más errónea, escúcheme, para él no había idea más errónea que la de pensar que el ser humano pecador puede agradar a Dios por medio de buenas obras.
Imposible. No puedes. No podemos, hermanos, un ser humano que es pecador por naturaleza, está muerto en sus delitos y pecados, no puede agradar a Dios. Es imposible, Pablo lo dice. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice así, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No trates, no puedes agradar a Dios si vives según la carne. Así que para Pablo, hermanos, no había, hermanos, nada más erróneo que pensar que un pecador por naturaleza puede agradar a Dios haciendo cosas buenas. No puedes. Dice Isaías, creo, que todas nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia, como ese coleto que usas que todos pisan, ¿verdad? O el trapo de inmundicia era lo que aquel leproso se colocaba sobre aquella llaga que cubría, para cubrir su piel que estaba siendo carcomida por aquella llaga que iba a ir comiendo todo su carne, iba a pudrir su carne, iba a matarlo a la larga, pues iba a llegar a sus puntos vitales, era un muerto, solo le esperaba la muerte. Y llegaba y cubría aquello con aquel trapo. Y luego lo cambiaba para higiénicamente y tiraba el trapo. Eso era un trapo de inmundicia. Dice Dios, todo lo bueno que hace el ser humano es eso, para Dios. Por eso dice, no puedes agradar a Dios. Pablo, hermanos, entendía y nos explica muy bien, por definición, que las obras de la carne no pueden agradar a Dios, pero igualmente, y eso es increíble, aquí hay alguna gente que se lee Santiago y lee lo que Pablo dice y dice, tienen alguna reyerta ahí entre ellos, no se ponen de acuerdo, no entiendes. Ni Santiago se desentiende de la fe, ni Pablo se desentiende de las obras, y eso es lo que sucede, hermanos. Pablo, hermanos, igualmente, hermanos, para él no había una idea más errónea o más importante que la de pensar que la regeneración de un pecador por la obra del Espíritu Santo debe producir una abundancia de buenas obras en su vida. Porque es el resultado de tener el Espíritu, el sello de la garantía, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, que nos ayuda, que intercede. Esas buenas obras, hermanos, nunca pueden constituir la raíz de nuestra salvación. Él dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras. Pero, hermanos, deben constituir su fruto. Es como el resultado de la fe. Obras. ¿Ya? No somos salvos por obras, pero si somos salvos por gracia, para buenas obras. Eso es lo que Pablo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No existe nada, mira, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue, ¿verdad? Y diga, no, es que yo era tan bueno que de toda mi cuadra, en aquella casa donde vivía, el más bueno era yo y Dios pues me salvó. No. ¿Dónde queda vuestra jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la del oír, con fe. Pablo también. Dice luego, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Dice, para que anduviésemos, para que vivamos, para que actuemos, para que, hermanos, nos alineemos a esas buenas obras que Él preparó, hermanos, que de antemano, que, hermanos, en el diseño del magnífico plan de la redención de Dios, Dios tenía contemplado que sus hijos vivieran de una manera, hermanos, diferente al resto de la humanidad. No para ser salvos, porque son salvos. ¿Ya? Así que, hermanos, si vuelve conmigo al texto, habiendo dicho eso, quiero que notes algo mucho más interesante aún. Versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya hemos dicho, hermano, que las frases que estamos estudiando dependen del verbo andar, para que andéis como es digno del Señor. El creyente, hermanos, debe andar así, debe vivir de tal manera que su vida sea digna del Señor, que agrade al Señor, agradándole en todo, número uno, número dos, llevando fruto. El verbo llevar, hermanos, que nuestro texto está en forma de gerundio, hermanos, dice el texto llevando fruto. Es interesante, hermanos, que esa forma verbal, si usted estudia un poco de gramática española, hermanos, usted puede entender que este tiempo, esa forma verbal, hermanos, nos habla o nos indica acciones y nos da la sensación de que nunca se termina. Es como decir, ¿dónde estás? Estoy caminando. ¿Qué entiende la persona? Que todavía estás caminando, no has terminado de hacerlo. ¿A dónde vas? Estoy manejando. Lo que estoy comunicando es que todavía estoy manejando, no he terminado. Dice, llevando fruto. Y al mismo tiempo, hermanos, nos da la idea del presente, porque es como, ¿dónde estás? Otra vez estoy caminando. Estoy ya ahorita presente, caminando y no ha terminado. Así que, hermanos, el texto nos dice, llevando fruto. Ahora, llevando fruto, sin terminar. Pero lo que es interesante, hermanos, es el sentido de la palabra en el idioma original, carpoforeos, la palabra de la cual se traduce llevando fruto. Tiene el sentido de producir consecuencias o dar fruto. La idea es que el creyente debe producir acciones y consecuencias, escuche eso, naturales, acorde a su propia naturaleza. Por eso es que un carnal, una persona sin Cristo, llena de pecado, muerta en sus delitos y pecados, su naturaleza es pecaminosa, no puede, es que no es su naturaleza, no puede dar manzanas, es mango. Me explico, lo mismo es verdad con usted, cristiano. No puede dar mango si eres manzana. ¿Ya? Si das mango y eres manzana, algo anda mal con tu naturaleza. ¿Ya? Te engañaron, te hicieron pensar que eras una mata ya me olvidé, hermanos, de manzana. Sí, tantos mangos y tantos. Sí. Así que, hermanos, es eso. Lo que se espera, hermanos, es que el creyente debe producir, debe dar acciones, consecuencias naturales, acorde a su propia naturaleza. Hermanos, es semejante a un árbol que da fruto según su especie. ¿Ya? Yo no me voy a parar, hermanos, en una mata de manzana otra vez y esperar que el fruto que dé sea, hermanos, limones ácidos. No puedes expectar que en una mata de manzana un día te levantes y esté un limón, ¿verdad? Magrey, esos son grandísimos y son amargos, ¿verdad? No sé cómo le dicen, pero eso. No, hermanos, va a ser natural que te levantes un día y veas manzanas, es manzana. Si algo anda mal otra vez, te dijeron que era manzana, pero no, tiene pullas, es limón. Es limón. Si andamos a veces los cristianos. O gente, creyendo que son cristianos, está lleno de cardos y pullas por todos lados. No, algo anda mal, hermano querido. Su naturaleza no indica que eres cristiano. Su naturaleza lo que está indicando es que llevas mucho pecado por dentro. Todavía tienes una naturaleza sin Cristo, sin Dios en este mundo. Y por eso lo que sale por tus poros son pullas. Y cuando abrazas, hieres. Cuando hablas, hablas amargamente. Un verdadero creyente, hermanos, nacido de Dios y regenerado por el Espíritu Santo, es provisto de una nueva naturaleza que lo hace capaz, que lo capacita
para que Él pueda producir fruto conforme a esa naturaleza que agrada a Dios, pues es nacido de Dios. Dios puso su sello, su Espíritu Santo. Y hermanos, el fruto del Espíritu Santo no es celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, celos, iras, contiendas, amargura, ni hablar de fornicación, inmundicia. No, eso no es fruto del Espíritu. Si usted lee el texto, dice el fruto de la carne. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el fruto del Espíritu. Romanos 5, hermanos, dice, 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, mire, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. ¿Y qué hacía? Llevaba fruto, producía fruto para muerte, dice Pablo. ¿Cuándo? Cuando estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice, obraban, producían en nuestros miembros, y dice, daban fruto para muerte. Pero versículo siguiente dice así, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen nuevo de la letra de la ley, de aquella ley que obraba. En el versículo 5. Pero todo eso, hermanos, está en el contexto del versículo 4. Y bueno, lo que Pablo está explicando que versículo 3, 1, de capítulo 7, cuando habla de cuando una mujer y un hombre que se divorcia, mientras está el esposo vivo, dice, si esa mujer se casa con otro, comete adulterio. Pero cuando se muere el esposo, entonces queda libre de aquella ley, se puede volver a casar. Y luego dice aquí, así también vosotros, versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Y mire quién es el otro aquí. El otro es del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por eso, hermanos, se espera que el que ha creído en Cristo produzca fruto conforme a su naturaleza, a su especie. Eres cristiano, has sido provisto del Espíritu Santo, y Él te va a capacitar por medio de la Escritura, por medio de la enseñanza acerca de Dios y el conocimiento de Dios, a que vivas esa clase de vida que Dios espera que le agrade. Hermanos, y no es una cuestión de dar algún fruto una que otra vez, ¿verdad? Así como cuando me acuerdo que soy cristiano. Así como cuando me acuerdo que voy a la iglesia. Así como cuando me están viendo. No es una cuestión de dar fruto de vez en cuando. Es una cuestión de dar fruto siempre, en todo tiempo. El fruto esperado debe ser abundante, debe ser completo. Pablo dice, llevando fruto en toda buena obra. La intención del Espíritu Santo no es producir, hermanos, ciertas características o virtudes en algunos creyentes y otras en otros. No, hermanos, sino que su intención es producir todas las virtudes en todos los creyentes. Todas las características de Cristo en todos los creyentes. Like Christ es lo que significa, hermanos, ser cristianos. Como Cristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, va a producir eso en todos. Igualmente, hermanos, este fruto no tiene que manifestarse esporádicamente. Hablo bien. Esporádicamente tengo una buena actitud. Esporádicamente amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Esporádicamente soy una mujer sumisa y respetuosa y respeto a mi marido.
esporádicamente los hijos se obedecen a sus padres. ¿Ya? Esporádicamente, ¿verdad? Llevo fruto, muestro amor, benignidad, esporádicamente. No es eso. ¿Ya? La intención del Espíritu Santo es producir todas, como dije, en todos. ¿Ya? No se trata de dar fruto esporádicamente o que se manifieste esporádicamente, sino de una manera constante, siempre, todos los días. Es una lucha, es una batalla feroz. ¿Ya? Tienes que orar, tienes que estar en el Espíritu para que puedas amar a tu esposa, para que puedas respetar a tu esposo y sujetarte a tus padres. Tienes que estar en el Espíritu, por eso sé llenos del Espíritu. Sujétense al temor de Dios, es lo que Pablo dice. ¿Ya? Hermanos queridos, yo los amo mucho. ¿Ya? Y amo la obra de Dios, y el Señor me ha dado el honor de ser su pastor. Creo que Dios, hermanos, tiene mucho pueblo en esta ciudad, y a su tiempo Él va a añadir a los que van a ser salvos a su iglesia. Pero quiero decirles un asunto, hermanos, que necesitamos entender. Cuanto antes, mejor. Lo que quiero decir, hermanos, es que la vida cristiana no es un pasatiempo dominical. No. Le mintieron, le engañaron. Yo no le dije eso. La vida cristiana no es un pasatiempo dominical, en donde los domingos actúas como cristiano y toda la semana, pues, ¿verdad? Vaya usted a saber, dice. No, hermanos, no es un asunto de un pasatiempo dominical, sino una vivencia coherente que practicamos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Ya? Todos los días. Y el día que le trate mal, el día que le diga algo que no, ese día va a estar, ¿verdad?, pidiendo perdón, restituyendo mi amor. I'm sorry. No debía hacerlo. Y así, hermanos, debe ser en toda nuestra vida. La vida cristiana es una vivencia coherente diariamente. No importa que el mundo se caiga a nuestro alrededor, mantenga la compostura, hermano. Soy soldado de Cristo. ¿Sabe, hermanos, algo que no? Bueno, yo estudié en la universidad militar. Aquí está el hermano, es veterano, hermanos. Los militares son los soldados, hermanos. Los que son por encima, superiores, nos tratan bien feo. Y le dicen cosas en su cara, y, ¿verdad? Y métete en una cajita de fósforo, me dijeron un día. Yo, ¿cómo? Y piérdete, ¿verdad? La idea después descubrí era que tenía que meter una foto mía en una cajita de fósforo y llevársela, de verdad. Loco, el militar ese. Nunca se me va a olvidar. Y es, hermanos, pero ¿sabe? El soldado no pierde su compostura, es soldado. Ahí está. A veces estamos cristianos y en el momento ahí de verdad se le salió toda la carne y todo el pepito que lleva adentro, ¿verdad? Y así soy, así hablo, así, asado. No. Así eras. No eres. Y si todavía eres, tienes un problema bien serio que tienes que arreglar. Cuanto antes, para ti, mejor. ¿Ya? Como dije esta mañana, no tienes que decir así hablas. Todos sabemos cómo hablas. Generalmente la gente dice, así hablo yo, ¿verdad? Y siempre he hablado así. No, mire, hermano, mira, ahorita no estás hablando como siempre hablas, ¿verdad? Si quieres tomar agua, hermano, tranquilo, no pasa nada. Habla bien. Estamos ahí, mi esposa, le digo, mi amor, dame un segundo, ahorita vengo. Voy, oro, regreso. Yo no quiero herirla. Ella tampoco. Hermanos, seamos serios en eso. Usted es un creyente y como yo, hermanos, se espera de nosotros fruto, conforme a nuestra nueva naturaleza. Si un día se le olvidó que es un creyente y dejó su Biblia debajo de la mesa,
Pues mire, hermano, haga algo, le voy a recomendar algo. Regrese a su casa, agarre la Biblia y recuérdese que usted es un creyente. ¿Ya? Porque es mejor que hagas eso y después vas a tener que regresar, ¿verdad? A humillarte por la embarrada que has hecho. Y ahí es donde algunos, ¿verdad? Como que, a nadie dice, me lo humillo. Ya les comenté, hermanos, lo que pasó con Alana esta semana. Y bueno, así, generalmente, es una vida, como dije, es una lucha diaria. Si conocemos la voluntad de Dios, termino, hermanos, y andamos conforme a ella, le vamos a agradar en todo, vamos a llevar fruto en toda buena obra, y por supuesto, hermanos, que para ser llenos, para que llevemos fruto, vamos a necesitar permanecer constantemente en Cristo, lo que es igual a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer, nada. Cuanto más cerca usted esté de Dios, dijo D.L. Moody, creo, cuanto más cerca usted esté de la Biblia, más lejos vas a estar del pecado. Cuanto más cerca estás del pecado, más lejos vas a estar de la Biblia. ¿Ya? Acérquese a Dios. Acerquémonos a Dios. ¿Ya? Lo necesitamos. Necesitamos estar cerca de Cristo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pues Él es el que produce en nosotros el fruto, ¿ya? Por lo cual no tenemos motivos para jactarnos, pues obra de Él. Él lo hace. ¿Ya? Sin embargo, hermanos, cuando el fruto no se produce, tengo que decir además, no es culpa del Espíritu Santo que no hizo su obra. ¿Ya? No es culpa del pastor que me hizo enojar por lo que dijo. ¿Ya? No es culpa del hermano que me hirió, por eso reaccioné así. No es culpa de mi esposa, no es culpa de mi esposo, no es culpa de mi hijo que me irritó, por eso le castigué de la manera que lo hice. No, hermanos. La culpa es de nosotros. La culpa es suya. La culpa es de nosotros, porque, hermanos, el fruto no se produce porque no estamos cerca de Él, no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el fruto no se produce y te enojas y gritas y maltratas y luego se escondes la mano para que, ¿verdad? Como que nada pasó, ¿verdad? Yo tenía un hermano que, no ese, no es ese, otro, el que me sigue a mí. Ese tiraba la piedra y la escondía. ¿Usted tuvo a alguien así? ¿Verdad? Yo decía, me saca la piedra, brother. Sí. Así estamos algunas veces, cristianos. Tiras la mano y después la escondes como que, ay, la aureola, caminas, ¿verdad? No, hermano. ¿Ya? No actúes como que nada pasó. No es culpa del otro ni del Espíritu Santo, sino de ti que no permaneciste en la vid verdadera, Cristo. Yo soy permaneced en mí, así como el pámpano permanece en la vid, para que llevéis fruto, para que vuestro fruto permanezca, para que viváis una vida conforme a la vida que Dios espera, que agrada a Dios. Por otro lado, hermanos, debo decir que por más que trates en tu carne, sin Cristo, agradar a Dios, es imposible. Es imposible. Nunca lo vas a lograr. Nunca vas a lograr dar el fruto si Cristo no es tu Salvador. Lo necesito. Por eso hay gente, hermanos, tratando de vivir la vida cristiana y siempre, hermanos, fracasan y caen, ¿verdad? Y no pueden. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la verdad. Conóceme a mí y serás libre, vas a poder. Te voy a dar la fuerza, la capacidad. Así que no trates si Cristo no es tu Salvador. Necesitas creer en Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados para que entonces seas provisto del sello de Dios, del Espíritu Santo, y seas provisto de esa nueva naturaleza que te va a ayudar a vivir agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. ¿Ya?
Si Cristo es nuestro Salvador y hoy quieres de razón, ¿verdad? No podía, ahora entiendo, necesito ser salvo. Sé salvo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele a Cristo que te salve. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por su palabra, Señor. Oh Dios, usted, Señor, conoce cada uno de nuestros corazones y las intenciones que a veces tenemos. Y sabe, Señor, que a veces, Señor, muchas veces, como decíamos, conocemos su voluntad y no la hacemos. Y en lugar, Señor, de venir y pedirle, Señor, perdón por no hacer lo que usted espera de nosotros, a veces, Señor, estamos dando excusas. A veces, Señor, estamos como Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? A veces, Señor, estamos buscando culpables y culpamos a otros. Señor, cuando en realidad es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa. Señor, perdónanos porque muchas veces no permanecemos en ti. No somos llenos de su Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, que como iglesia, como creyentes que somos, Señor, cada día seamos llenos de su Espíritu Santo para que entonces podamos vivir esa clase de vida que le agrada al Señor. Ayúdanos, Señor. A veces es que no conocemos, Señor, su voluntad y no la conocemos porque no venimos a la Escritura, no estamos teniendo tiempo con usted, no venimos delante de ti, Señor, para tener esa comunión con usted y poder conocer su deseo, su voluntad, Señor. Oh Dios, ayúdanos que sea esa nuestra prioridad más importante, que pasemos tiempo con usted para conocerle, porque quiero saber qué quieres, quiero saber qué esperas, Señor, porque quiero conocer a mi Dios, al Dios que me ha salvado, al Dios que me ha dado a una familia, un hogar, unos hijos, una esposa. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos permanecer cerca de ti, para que entonces nosotros podamos agradarle, Señor. Ayúdanos, Señor, que como Pablo oremos por la iglesia para que seamos llenos de ese conocimiento de su voluntad, para que entonces vivamos una vida agradándole en todo, llevando fruto, en el nombre precioso de Cristo. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no es salvo,